Señor Jesús, le alabamos en esta noche, le agradecemos por tener una comunión más entre las iglesias, agradecemos por convidarnos y reunirnos aquí, no solo aquí, sino en tantos lugares al mismo tiempo, en Brasil, en varios otros países, para juntos disfrutar de su palabra y seamos corregidos, Señor, en el Espíritu, seamos direccionados y dirigidos por ti. Gracias por el Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad. Nos abrimos completamente a ti en esta noche para que el Señor hable con cada uno de nosotros. Señor, nosotros colocamos de lado toda nuestra resistencia y sometemos nuestra mente al Espíritu. Señor Jesús, tomamos la decisión de cambiar nuestra mente, de aceptar tu dirección. Gracias por el Espíritu que habita en nosotros. Señor, háganos tener esa conciencia y esa convicción. Señor, que tú habitas en nosotros, nos guías y nos diriges y nos enseñas. Bendícenos esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a todos los hermanos y hermanas presentes aquí en Sobradinho, en el polo de Sobradinho, Distrito Federal, y a todos los hermanos y demás iglesias que asisten en YouTube, y no solo en Brasil, sino en más lugares. Nos alegramos que virtualmente podamos estar en comunión unos a los otros. Y el Espíritu vence aún las barreras tecnológicas. El Espíritu, Él puede envolver toda la tierra al mismo tiempo, hablar en todo lugar, porque Él es omnipresente. Alabado sea el Señor por esta comunión entre las iglesias cuyo tema está aquí y podemos ver todos juntos. El Espíritu de la verdad nos guiará a toda la verdad. A toda la verdad. Entonces, la palabra de hoy, el mensaje de ayer, liberado por el hermano Joquismar en Fortaleza, una palabra muy crucial. Yo creo que todos nosotros que estamos aquí acompañamos. Si usted no pudo acompañar, acompañe, mire, para que pueda también comprender lo que va a ser falado hoy. Y mañana sigue en el mensaje 3 con Flavio Gaspar a partir del polo de Bauru. Y el martes seguirá con el hermano Miguel Ma. Y también cada polo en algunos lugares, también sus palabras regionales para los hermanos locales. Alabamos al Señor por este tema, ciertamente escogido por el Espíritu, porque hoy en este mundo tan conturbado, lleno de mentiras, y cada vez más las mentiras prevalecen, nosotros necesitamos afirmados en la verdad. ¿Los hermanos concuerdan? Nosotros que conocemos la verdad, primeramente, ¿qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Vamos a leer entonces Juan 14, versículo 6, el versículo que todos nosotros conocemos. Para ganar tiempo, está siendo proyectado. Vamos a leer juntos. Respondió Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, está muy claro y definido en la palabra que la verdad es una persona. La verdad es el mismo Cristo. Él es la verdad. Fuera de Cristo no hay verdad. Todo es vanidad. Vanidad es lo contrario de la verdad. Vanidad está relacionado con las mentiras. Vanidad y mentira son sinónimos. Este mundo está inmerso en la vanidad, en la mentira. Tenemos un padre de la mentira, que es Satanás. Más aleluya, nosotros estamos en la verdad. La verdad, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, habita en usted y en mí. ¿Cómo? Por el Espíritu de la verdad, que fue dado a nosotros
después de su muerte en la cruz, después de su resurrección, y allí en Juan 20:22, allí en el encuentro con los discípulos en el cuarto cerrado, todos allí con miedo, el Señor entra y aparece exactamente como este espíritu de la verdad, el espíritu que da vida, y sopla para dentro de los discípulos, diciendo: recibid el Espíritu Santo. Allí fue la primera simiente, semilla que fue sembrada en la humanidad. Y aparte de allí, todo aquel que cree recibe el mismo Espíritu. Y ese Espíritu es el Espíritu que nos conduce a toda la verdad. Él es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que nos conduce a Cristo. ¿Qué es guiar a toda la verdad? ¿Qué es el verbo guiar? ¿Qué Él representa? Todos nosotros estamos hoy aquí que liberamos un poco la palabra. Nos gusta un poco volver al griego para ver el significado de esta palabra. Las palabras para entender mejor el significado de lo que ella dice, porque a veces nuestra propia lengua en portugués, inglés, español no da para expresar el sentimiento de aquella palabra. ¿Y qué es guiar a toda la verdad? Ese verbo guiar significa orientar, direccionar, como un profesor. Un profesor sirve ¿para qué? Para orientación, para orientar, para guiar. Y aquí en Juan 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, a fin de que esté para siempre con nosotros. 17, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir porque no le ve y no le conoce, pero vosotros le conocéis. Eso le dijo a los discípulos. Ellos le conocen porque Él habita con ellos. ¿Quién habitaba con ellos? Jesús, y estará en nosotros. Entonces, Él hizo esa jugada de palabras, el Espíritu de verdad habita con ustedes, y ustedes le conocen, mas no solo habita con nosotros, va a llegar un día, unos días después, que estará en vosotros. ¿Usted quiere a alguien? ¿Usted sabe cuál es la diferencia de alguien que habita con usted y alguien que está en usted? Es una gran diferencia. Habitar con usted aún es algo externo, al lado, mas estar en usted significa una habitación permanente. 24 horas. En este periodo de fiestas, vamos a colocar feriados. Usted ve muy cosas abiertas, quiere comprar algunas cosas, alguna cosa amarilla, no la encuentra. Y usted va a ver si el mercado está abierto. Pero hay mercados que están 24 horas abiertos. Y yo fui a buscarlo y allí es lo que quería. El Espíritu de verdad es 24 horas. Amén. Habita en usted y habita en mí. Este Espíritu de la verdad, como dice aquí en el versículo 17, nosotros leemos que habla así el 18. No os dejaré huérfanos, sino que estaré con vosotros. Yo quería hablar el versículo 16 respecto al Consolador. Otro Consolador. El Señor Jesús en la tierra, cuando el ser humano, hijo de hombre, Él era alguien que guiaba a los discípulos. Los discípulos lo seguían. Tengo un versículo en Lucas que habla: no llamaré a ustedes de guías, porque hay un solo guía, Cristo. Amén. Cristo es el único guía. El Señor Jesús en la tierra, Él era un guía. Él guiaba a los discípulos y los discípulos lo seguían. Mas cuando Él dice aquí, otro consolador,
Esa palabra consolador en el original griego es parakletos. ¿Y saben qué es paracleto? Yo quiero leer para ustedes lo que significa esta palabra paracleto. Aquí, paracletos, llamado, convocado a estar del lado de alguien, especialmente convocado a ayudar a alguien. Qué cosa maravillosa. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, fue convocado por el Padre, llamado por el Padre, enviado por el Padre después de la muerte de Jesús y resurrección, porque antes no podría. El Espíritu glorificado, el Espíritu no podía ser dado hasta que Cristo fuera glorificado. Cuando partimos el pan, el momento en que partimos el pan, tomamos el pan y del vino y no solo agradecemos al Señor por la sangre que derramó, por su redención y que completó nuestra salvación, mas todo eso vino a traernos un gran presente, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. El Señor Jesús tuvo que vivir 33 años y medio preparando este hecho, el don del Espíritu Santo, el don del Espíritu de la verdad. Hermanos, cuando usted recibe un presente, ¿cómo es que usted reacciona a ese presente? ¿Ah? Cuando vine ahora de Suiza con mi esposa, nosotros trajimos algunos presentes para los familiares. Ahí a mi filio y mi nuera recibieron muchos regalos. Estoy cierto que no quedaron indiferentes. Recibir un regalo muestra que alguien pagó un precio por eso y que valoriza a aquel que se lo dio. El Señor valoriza a cada uno de nosotros y Él pagó un precio altísimo de 33 años y medio para vivir esta vida humana y terminar en la muerte en la cruz a fin de que este presente, esta bendición prometida, el espíritu de la realidad, de la verdad, pueda ser dado a usted y a mí. Entonces, cuando partimos el pan, no solo nos acordamos de la sangre derramada, de la vida liberada, sino que vamos también a agradecer al Señor. Gracias por este gran presente. El regalo de hoy me guía. Un presente de hoy me orienta. No solo me consuela. La palabra consolador, ella puede aún ser limitada en tus sentimientos. Emotivo me consuela porque estoy triste. No. En la verdad, ese consolador, Él nos toma con la mano, Paracletos, Él nos representa, Él juzga nuestra causa, Él defiende nuestra causa junto al Padre, Él nos guía a toda la verdad. Cuando nosotros nos desviamos, Él viene y nos toma de la mano. Por eso es que muchas veces tribulaciones vienen, pasamos por sufrimientos que nosotros no entendemos. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo habla así. Usted está tomando el camino errado. Yo tengo que corregir su ruta. Alabado sea el Señor por el Espíritu que nos guía a toda la verdad. Toda verdad significa en todo lo que nosotros hacemos a partir de la regeneración y tiene que resultar en una persona que es Jesucristo. Nuestras razones, nuestro vivir, nuestras palabras, nuestra actitud tiene que tener apenas una expresión, la persona de Cristo. Si en mi vida no expresa a Cristo, entonces el Espíritu va a hacer de todo para que podamos cambiar, ser probados, para presionar aquí, presionar allí, para reescribir a fin de que usted sea conducido a la persona de Cristo, la única verdad. Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 17.
Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. No andéis más como, porque nos andábamos como, éramos gentiles, ¿no es cierto? ¿Andábamos dónde? ¿En la verdad? No, en la vanidad. ¿Ah? Nosotros tenemos que cambiar 2 letras. Vanidad, verdad. Cuidado para que la gente no caiga en el engaño. La palabra que comienza con B y termina con E. Nosotros podemos caer en la vanidad. La vanidad nos engaña. Ayer Joquismar habló muy claro sobre distracciones, desviar la atención. Hoy, exactamente lo que está repleto en este mundo, lo que Satanás está bombardeando este mundo, no solo el mundo secular. Hoy por la mañana el Espíritu nos trajo luz, que hasta en el mundo, lo que respecta a vivir en la iglesia, en medio del pueblo de Dios, existe mucha vanidad. Cosas que parecen ser piedad, pero no son. Es pura vanidad, imitación. Tiene la forma de la piedad, mas no tiene el poder. ¿Saben por qué? Como dice en 2 de Timoteo, porque la realidad no está allí, es apenas la forma. Nosotros también tenemos que tener mucho cuidado con todas las cosas que parecen ser Cristo, pero no son. Por eso que es necesario que nosotros tengamos espíritu de sabiduría y de revelación. Esa fue la oración del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18, diciendo, él oraba por los efesios para que ellos tuviesen espíritu de sabiduría y de revelación, para que conociesen las cosas referentes a Dios. ¿Por qué? Porque la vanidad, ella distrae, y este mundo está lleno de vanidad. Ayer en la palabra fue bien explicada, yo no voy a repetir, no solo en las cosas seculares, mas yo temo mucho que nosotros en nuestro vivir cristiano, las cosas referentes a la palabra de Dios, referentes a las cosas que parecen ser, nosotros estemos cayendo también en una cierta forma de vanidad. ¿Ustedes comprenden lo que quiero decir o no? Muchas actividades, muchas cosas que parecen ser, mas el contenido no es Cristo. Y ahí nosotros somos engañados, somos distraídos. Entonces, hermanos, nosotros andábamos en la vanidad de nuestros pensamientos, como dice ese versículo, oscurecidos de entendimiento, alejos de la vida de Dios por causa de la ignorancia, versículo 18, por causa de la ignorancia que viven, por la impureza de su corazón, los cuales se volvieron insensibles, se entregaron en la disolución para que con avidez cometieran toda clase de impureza. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si es en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Alabado sea el Señor. Nosotros necesitamos ser instruidos según es la verdad en Jesús. ¿Y quién puede instruirnos? ¿Quién es capaz de instruirnos y enseñarnos? No son hombres. Alabamos al Señor por todos los hermanos que comparten la palabra, mas antes de los hermanos, nosotros tenemos a alguien superior que está dentro de ustedes y dentro de mí, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, a unción que nos enseña todas las cosas. Nosotros tenemos que creer en eso. Tenemos que ejercitar cada uno de nosotros. Tenemos que ejercitar, vivir en el Espíritu. Infelizmente, a lo largo de nuestra vida cristiana, diferentes antecedentes que están presentes aquí, muchos vivieron la vida cristiana, la vida de la iglesia,
otros en grupos cristianos, y muchos de nosotros fuimos conducidos por personas, por métodos, estrategias, modos, y nosotros desaprendimos a ser conducidos por el Espíritu. ¿Recuerdan? Oración no necesita más, ya está todo definido. No necesitas buscar más la voluntad de Dios, todo está definido. Mas hoy, hermanos, el Señor nos está trayendo una nueva realidad. Por eso que la palabra está llegando ahora con fuerza para enseñarnos y reeducarnos y hacer eso de andar en el Espíritu en la verdad y ser guiados por ella. De aquí a poco vamos a tocar en algunas cosas prácticas. Tal vez muchos de ustedes ya saben, los hermanos, las cosas de Dios, ellas no son novedades en el sentido de curiosidad. Existe aquello que es arroz con porotos que el Señor nos da todos los días. Y basta practicar y vivir que la gente va a llegar allí. Si la gente cumple y vive lo que la palabra nos dice, aquellas cosas que parecen ser, entre paréntesis, repetitivas, mas no es, porque eso, respecto a nuestra sobrevivencia espiritual, nosotros tenemos que practicar aquí para que lleguemos a donde el Espíritu nos quiere llevar. ¿Entendieron? Alabado sea el Señor, que nosotros sabemos que la verdad es Cristo y que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Juan 14:26. Juan 14:26, la porción de aquí de enseñar, que dice aquí, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ese nos enseñará todas las cosas y nos hará recordar de todo lo que nos ha dicho. Eso es en el caso de los discípulos. Los discípulos tuvieron 3 años y medio con Jesús. Dice Juan en el final de su evangelio que todo aquello que Jesús hizo no se puede escribir en todos los libros, ¿es así? Mostrando que hay mucho más que los 4 evangelios. Jesús registró muchas cosas, habló muchas cosas. Imagina que aquello que fue registrado, que ya es bastante cosa en los evangelios, nosotros nos damos cuenta de digerir todo. Imagine todo lo que el Señor habló en los 3 años y medio. Vamos a volver a Juan para quedar en Juan 21, Juan 20, 30 y 31. Dice así, en verdad hizo Jesús delante de los discípulos muchas otras señales que no están escritas en este libro. Estos fueron registrados para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De ahí el capítulo 21, versos 24 y 25. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en este mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Él dice eso aquí como metáfora o él habló la verdad? Yo tengo la seguridad que habló la verdad. Mas estas son las principales cosas registradas. Ahora volvamos para Juan 14:16. Más el Consolador, el Espíritu Santo, el Paracleto, el que nos guía con la mano, nos conduce por la mano, aquel el Padre enviará en mi nombre, ese nos enseñará todas las cosas. Nos enseñará todas las cosas. Esa palabra, enseñar, en el griego es como un profesor. ¿Sabe por qué? Nosotros necesitamos que el Espíritu nos enseñe todas las cosas porque nosotros no sabemos caminar en el reino de Dios. Yo creo en Jesús, aleluya. Ahora soy hijo de Dios. ¿Sabe por qué usted recibió la vida de Dios? ¿Usted sabe caminar en el reino de Dios? Yo no sé. Yo aún estoy aprendiendo. ¿Usted está aprendiendo? Entonces necesita de un profesor.
Cuando usted entra en una academia para poder hacer algunos ejercicios, primera cosa que usted hace, cuando ve un montón de máquinas, ¿para qué es esto aquí? ¿Para qué sirve esto aquí? Esto, aquello. ¿Usted llama a quién? Llama a un profesor. ¿Para qué eso es? Para un bíceps, tríceps, piernas, glúteos, y así va solo para sentar en esta posición. No comience los 50, comience los 20. Y él va orientándote. Nadie llega en una academia, yo ya sé, soy atleta, voy a comenzar todo. No, usted se somete a la orientación del profesor. La verdad, nuestra vida entera, en todas las cosas que hacemos en este mundo, nosotros estamos debajo de una orientación, ¿sí o no? Ustedes que trabajan en los cargos públicos o privados, ustedes tienen sus jefes, supervisores, a toda hora ustedes están pasando por reciclaje. Entran en un sector, tienen el conocimiento, pero usted tiene que aprender cómo el pueblo trabaja allí. Alguien tiene que orientar. Usted se somete a una orientación. ¿Por qué espiritualmente piensa que la gente tiene que hacer? ¿Por qué la gente no se somete al espíritu que nos fue dado mediante un alto precio de muerte, que está dentro de usted y de mí para orientarnos en todo? ¿El Espíritu Santo sabe orientar en el aspecto conyugal? Él sabe orientar en los momentos más difíciles y sabe orientar en el relacionamiento que sirven en una misma localidad. Él sabe orientar a usted dentro de la sociedad. Sabe. Más la cuestión es, ¿será que usted y yo pedimos orientación para eso? ¿O la gente pide orientación para otros profesores? ¿Cuántas personas piden orientación a profesionales de la salud? Digo, nosotros, hijos de Dios, nosotros que tenemos el Espíritu de verdad en nosotros, nosotros que tenemos el Espíritu de Dios que habita dentro de nosotros, que viene para anunciar todas las cosas que el Hijo hizo y tiene, anunciar todas las cosas, que nos enseña todas las cosas y nos recuerda de las palabras del Señor Jesús habló. Claro, para los discípulos allí, para nosotros hoy es por la palabra. Alabado sea el Señor, que hoy, cuando la gente habla, todo aquello que yo te hablé, nosotros no oímos la palabra de Jesús a nuestros oídos, audible de nuestros oídos, mas nosotros oímos a Jesús toda vez que la gente lee la palabra. ¿Concuerda o no? Entonces, ¿quién tiene que orientarnos y llevarnos de todo lo que el Señor habló? Habla y hablará el Espíritu Santo. Entonces, yo no sé caminar en el reino de Dios. Yo no sé servir en la casa de Dios. Yo no sé relacionarme con los hermanos. Yo no sé vivir en el Espíritu. Mas, aleluya, yo tengo un profesor. Yo tengo quien me enseña. Yo tengo quien me toma de la mano derecha. Quien y me dice, haz esto y aquello. Yo preciso someterme a él. Eso se llama de obediencia. Obediencia. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Porque el Espíritu nos santifica. ¿Qué significa que nos santifica? Santificación del Espíritu. A medida que nosotros caminamos en esta jornada, en el Señor, el Espíritu nos va separando. Santificación, separarnos. ¿Saben por qué? Porque nosotros ya no somos según la vanidad de nuestros pensamientos como antes. Hawkismar habló algo muy claro. Tiene que haber un cambio de mente.
Yo no soy de aquí, no tengo nada que ver con eso. Yo tengo que tener la mente de Cristo. Yo tengo que tener la mente del Espíritu. Tengo esos dos versículos que hablan de la mente de Cristo, que nosotros tenemos la mente de Cristo y que tenemos la mente del Espíritu. Quiere decir, yo necesito aprender a pensar como Cristo piensa. Tengo que aprender a pensar como el Espíritu piensa. ¿Y qué me va a llevar a pensar como Cristo piensa y como el Espíritu piensa? El propio Espíritu, que nos enseña todas las cosas. Y lógico, Él nos va a recordar de la palabra. Ahora, si yo no tengo la palabra, ¿me voy a acordar de qué? Por eso que infelizmente muchos cristianos hablan del Espíritu, parece estar viviendo en el Espíritu, no estoy para criticar, pero cuando no tienen la palabra, ese guiar muchas veces se torna abstracto y se torna falso, porque el Espíritu necesita de la palabra. La palabra dada es la voz del Señor. El Señor habla por la palabra. Por eso cuando la gente vuelve para la palabra, nosotros tenemos que volver como cantamos el primer himno hoy en la reunión. Toda vez que vamos a leer la palabra, tenemos que volvernos en oración. Tenemos que postrarnos delante del Señor y gastar tiempo delante de Él en la palabra. La sociedad hoy es una sociedad consumista, una sociedad inmediatista, una sociedad superficial. Todo lo que usted aprende hoy, especialmente en la media social, todo es rápido. ¿Eh o no es? Todo es cosa rápida. Hasta hablé hoy en Vicente Piris, varios hermanos hablando así, hermanos, vamos a colocarlo en el YouTube. Short, los mensajes. Un mensaje de 1 hora, vamos a colocar en 30 shorts de 2 minutos. Porque las personas no aguantan abrir mensajes. Todos quieren rápido. 2 minutos, ¿qué van a causar en usted? Él puede hacer como se habla, traer un consuelo allí en 1 hora, mas usted necesita profundizar y gastar tiempo. Un hermano habló algo y me tocó de más. Habló así: ¿con quién? A quien usted ama, usted gasta tiempo. ¿Usted no conoce a quien ama? ¿Qué son 5 minutos por día? ¿Sí o no? ¿Usted ama a su esposa? ¿Usted ama a su marido? ¿Usted ama a sus hijos? ¿Será que usted los conoce? De hecho, gastando 5 minutos por día, bastan. Un cierto hermano habló para mí así. Él trabajaba, la esposa también. Ahí entonces se encontraban apenas en los horarios. Así él volvía para la casa, ella también volvía, comían, dormían y salían de mañana y luego volvían. Después él jubiló, ella jubiló también. Ahí hablé, hermanos, ¿cómo están? Ah, yo era feliz y no sabía, dijo. ¿Entendieron, hermanos? Por lo siguiente, porque cuando los casados no se encuentran tanto, no tienen fricción. Todo está bien, pero después de 24 horas juntos, entonces 24 horas juntos, lógico, cuando usted casó con su esposa, con su cónyuge, usted quería estar 24 horas con ella, se enamora, sale del trabajo, todo va para la traja, está enamorada y quiere encontrarse con ella, salir para comer y tal, y después cuando está de novio, cuando se casa, ahí poco a poco parece que ese amor va. Hermanos, cuando la gente ama de verdad, la gente quiere gastar tiempo con quien ama. La palabra no es fuera de Cristo. La palabra es Cristo. Y la palabra es ir a Cristo. Decir también, cuando yo voy a la palabra,
Cuando yo voy a la palabra, yo voy para hacer una cosa, para encontrarme con mi amado. Washmani habló eso también. La verdad, todos los siervos del pasado y muchos de nosotros llamamos así de héroes de la fe. Ya dije eso para ustedes la vez anterior. No hay héroes de la fe. Es simplemente hermanos que aprendieron el secreto de obedecer a la palabra, obedecer al Espíritu, practicar lo que la palabra dice. Eso los hace vencedores. Nosotros todos podemos hacer eso, pero tenemos que educarnos. Tenemos que ser disciplinados. Sin disciplina no vamos a llegar a ningún lugar, porque para las cosas seculares somos disciplinados. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen cursos de MBA? No levanten la mano. Yo hice un MBA para una cosa, para otra cosa. Después hacen un perfeccionamiento para otra cosa, entrenamiento para otra cosa. ¿Qué hacen ustedes? Se están capacitando, ¿no es cierto? Para emplear mejor lo que hacen. Y espiritualmente, nosotros estamos haciendo un MBA para el espíritu. Mejor instructor es el Espíritu Santo y su palabra. Para eso yo necesito gastar tiempo en la palabra. Yo tengo que separar mi tiempo, sí. Antiguamente la gente hablaba, separe 5 minutos y lea en la mañana, órele y salga. Hoy no basta, no es suficiente que gaste 5 minutos. Es la misma cosa que usted se encuentre con quien ama y hable 5 minutos, piensa que lo va a conocer. Nosotros tenemos que gastar tiempo con aquel que amamos. Tenemos que gastar tiempo con las palabras de nuestro amado. El Señor quiere lo mejor para nosotros que estamos aquí. ¿Sabe qué? Nosotros estamos edificando algo relacionado con el reino de Dios. Estamos aprendiendo a caminar y andar y a portarnos dentro del reino de Dios, la casa de Dios, del Dios vivo, que es su iglesia. Nuestro vivir diario, Él tiene que estar vuelto para una conclusión final y corporativa. Nosotros estamos aquí hablando de una experiencia individual solo. Tenemos que tener la meta final. El Señor quiere su iglesia edificada. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos está guiando para que lleguemos a la culmine de esa verdad, que es tener para Cristo su iglesia gloriosa, santa, sin defecto y sin mancha. Efesios 5, 24 al 26. ¿Está bien? Esa es la meta. No piense que la meta es usted. Sí, es usted para el cuerpo. Es usted para la iglesia santa, sin defectos, gloriosa. Porque en esta iglesia santa, sin defecto, gloriosa y sin mancha, usted también es glorioso, sin mancha, sin defecto y sin arruga. ¿Y quién nos va a llevar a ese lugar? El Espíritu, la verdad que nosotros habita con nuestra contribución. Nosotros tenemos que contribuir. Infelizmente existen personas que toman y dejan todo para Dios. Dios hace todo. Oh, Señor, el Señor no es responsable por todas las cosas. El Señor ya hizo todo, la verdad. Cuando Él murió en la cruz, vivió la vida humana, resucitó, sopló su espíritu para dentro de nosotros. Él dio una caja de herramientas con todo lo que tú necesitas. Amén. Yo estoy en la casa de mi suegro y siempre que vengo, veo un defecto aquí, un defecto allí, una puerta arriba, una ampolleta quemada. Yo me aventuro a arreglar algo. Lo primero que hago, procurar las herramientas. ¿Qué de la llave, de la ampolleta, la lámpara? ¿Qué de la escalera? Yo necesito de los utensilios, de las herramientas para poder hacer. Aleluya. El espíritu de la realidad es la gran caja de herramientas que el Señor nos dio de regalo.
Todo lo que tú precisas está aquí. Más la palabra que yo hablo para ti. La Biblia y el Espíritu. La palabra y el Espíritu. Las dos cosas son inseparables. Mas yo y tú necesitamos entrar en la palabra. Una de las grandes distracciones que han llevado a muchos hermanos a perder el objetivo y distraerse es ir para la palabra sin la presencia de Dios. Yo estoy hablando un poquito de un hermano porque estoy estudiando varios siervos de Dios. Abrir un paréntesis. Yo me arrepentí mucho y me arrepiento al ver esos siervos, porque en el pasado había dentro de nosotros, había un cierto menosprecio por los hermanos del pasado. Ah, no, todo eso es viejo, todo eso es del pasado. No, no, no. La palabra y el vivir que esos hermanos tuvieron hablan hasta hoy para edificar la iglesia. ¿Sí o no? ¿Por qué? Las experiencias que ellos tuvieron fueron para el cuerpo. Y el cuerpo es temporal. Ellos vienen de allí de la muerte de Jesús hasta hoy. Todos los hijos de Dios tienen una historia, es en parte del cuerpo. Todas esas experiencias que esos hermanos experimentaron es para usted y para mí. Solo que los ejemplos que ellos dan son para nuestro aprendizaje y para nuestra advertencia. Entonces, toda vez que yo voy para la palabra, al leer la historia de ellos, veo que ellos hablaron sin enfocar en la persona, porque no estamos atrás de hombres, nosotros queremos ver a Cristo en el hablar de sus hermanos también. Y una vez que ellos me llevan para Cristo, eso es lo que importa, sin exaltar hombre alguno. Una cosa que hemos aprendido hoy, no exaltar hombre alguno, ni exaltar persona ninguna. Todos tienen su ministerio, todos tienen sus funciones. Si fuera yo llevar a alguno para Cristo, alabado sea el Señor. Si usted le cuenta a alguien que te lleva para Él o otra cosa, interrogación, no lo siga. Mas si esa persona te lleva para Cristo, de hecho, en la palabra, usted puede tener esa abertura. ¿Comprenden cuán importante es tener discernimiento? Toda vez que yo vuelvo y miro el cuerpo, tengo un corazón humilde y quiero aprender con los hermanos. Nosotros tenemos que aprender con el cuerpo de Cristo. No seas presuncioso y saberlo todo, lo que tú oíste en la palabra y subir para arriba. Ahí es nada más que una gota en el océano, que está dividido en millares de gotas, experiencias de tantos hermanos y hermanas, que en la experiencia con el Señor enriquecen nuestra experiencia en el cuerpo de Cristo. Aquí está escrito en Efesios 3, versículo 14 en adelante. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Es interesante que esta palabra, mediante, por medio de, del Espíritu, por intermedio de, según el Espíritu. Está repleto de esto en las epístolas. Varias frases, varios momentos, todo escrito así, por medio del Espíritu, mediante el Espíritu, según el Espíritu. En otras palabras, la iglesia es por el Espíritu. Nuestra vida cristiana es toda basada en el Espíritu. Las cosas de Dios son todas teniendo el Espíritu como la base, como el fundamento, como la base central de todo. Fuera del Espíritu es todo vanidad. Solo en el Espíritu está la verdad.
Alabado sea el Señor. Y ahí continúa, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, habite Cristo en vuestros corazones. Versículo Colosenses 3:16. Habite ricamente la palabra de Dios en vuestros corazones. ¿Cómo es que Cristo habita en nuestros corazones? Él ya habita en nuestro espíritu. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El espíritu que habita en nosotros. Y ahí hay varios versículos en Romanos 8, Segunda de Timoteo 3, Segunda de Timoteo 1:13, el cual es el depósito mediante el espíritu que habita en vosotros. Todo es mediante el espíritu. Hermanos, hermanas, no hagan nada sin el espíritu. Todo en su vida y en mi vida sea por el espíritu. El himno que nosotros cantábamos primero, no me permita tomar decisiones por mí mismo. Cosas mínimas que usted haga en el día a día, ya que usted es hijo de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Todos los que son guiados por el Espíritu, ¿son qué? Son hijos de Dios. En otras palabras, todos los hijos de Dios, verdaderamente, son guiados por el Espíritu. ¿Guiados cuándo? En todo tiempo. ¿En qué cosas? En todas las cosas. Las mínimas, también. En las grandes, mucho más. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Eso es lo que el Señor quiere traer para nosotros. En todas las cosas, sean guiados por el Espíritu. Hagan las cosas mediante el Espíritu, por medio del Espíritu, por intermedio del Espíritu, según el Espíritu. Todo por el Espíritu. No menospreciéis el don de Dios. Don del Espíritu, dádiva, presente, que fue dado por Cristo en la cruz por nosotros. Valoricemos esto, hermanos. Valoricemos lo que está dentro de nosotros. No te distraigas con mucho conocimiento. Infelizmente, en el mismo ambiente de la iglesia, luego de siglos, muchos se distrajeron para conocer la palabra. No está errado conocer la palabra, mas fueron para la palabra sin el Espíritu. El propio John Wesley habló. Él fue catedrático, se formó en la Universidad de Oxford y él ya daba cursos y muchas cosas y métodos. El método que él encontró, la realidad del Espíritu, eso mudó su vida. Hermanos, nosotros no queremos ser catedráticos en la Biblia, altamente teólogos, conocedores de la Biblia y sin el Espíritu. El propio Señor Jesús dijo en los versículos 5, 39 y 40, examinad las Escrituras, porque juzgáis tener la vida eterna, y son ellas mismas las que testifican de mí. Está cierto, Juan 5, 40, con todo no queréis venir a mí para que tengas vida. En la época de Jesús era Él, ir a Él, y hoy que Él se tornó el Espíritu, es ir al Espíritu. En la oración, la lectura de la Biblia, tenemos que gastar tiempo en el Espíritu. Tenemos que preguntar, Señor, yo voy a leer la palabra ahora. ¿Qué, Señor, quiere usted hablar conmigo? La palabra es la verdad. Juan 17, 17. Santifícanos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Es la misma palabra, es el mismo Cristo. Santifícanos en Cristo. Tu palabra, Cristo, es la verdad. No es una manera práctica. Nosotros no tenemos Cristo aquí, pero tenemos la palabra. No tenemos Cristo aquí, pero tenemos el Espíritu. El Espíritu es Cristo. La palabra es Cristo. Entonces, todos somos para Cristo.
Cuando nosotros estamos gastando tiempo en la palabra, por el Espíritu, en la lectura, buscando que la palabra nos exponga, no solo nos consuela. No sé quién habló en aquel día, creo que fue Hawkismar, en alguno de los mensajes que hablaron recientemente. Muchas personas, o inclusive nosotros, vamos a través de mensajes que traigan consuelo, autoayuda, que están en la Biblia. No está errado eso. Solo que, hermanos, la palabra no viene para pasar la mano por la cabeza, sino que la función de la palabra es exponernos y curarnos, es corregirnos, es instruirnos, es educarnos. ¿Concuerdan? Si usted y yo no estamos abiertos para la palabra que nos corrija, que nos confronte, usted ve esa palabra, lee esa palabra, y cuando ve esos versículos, no, eso no, los voy a pasar. Porque son versículos confrontadores que exponen a ti mismo, me exponen. Pero aleluya, exactamente esa es la función de la palabra, es curarnos. Y el Espíritu nos lleva para la palabra, para llevarnos a la verdad dura y cruda. Y la verdad duele, más la verdad cura. Allá en Apocalipsis capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice así: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. La palabra cuando llega a nosotros es dulce cuando la gente lee, pero cuando la gente aplica, ella es amarga. ¿Por qué amarga? Para curarnos. ¿Quién tomó remedios amargos ahí? ¿Más a que el remedio ayudó? ¿No? Hermanos, nosotros tenemos que tomar la palabra, devorarla. La palabra tiene muchas. Es comida, es enseñanza, es corrección. El Espíritu sabe usar la palabra para alcanzarnos, porque Él quiere conducirnos a toda verdad. La función, hermanos, del Espíritu es, en esta jornada nuestra, es librarnos de toda mentira que el mundo tiene, donde ella quiere llevarnos cada vez más a la presencia de Cristo. En mi experiencia y suya tiene que ser esa. No quede satisfecho en tener un vivir, mensajes apenas. Hoy hay muchas cosas en YouTube, muchas cosas disponibles para nosotros. Ya hablamos hoy, pellizca aquí, y al final no te alimentas con nada. Tú necesitas gastar tiempo, tú en la palabra del Señor. Tú precisas separar un tiempo, leer la Biblia y pedir al Señor: Señor, me cura, me expone. Espíritu, hable conmigo. Muéstreme dónde estoy equivocado. Confrónteme, Espíritu. Cura. Expone dónde están las tinieblas en mí. Expone dónde aquello es vanidad en mi vida aún. Expone todas las mentiras de mi vida. Me curas, Señor. Yo necesito de la palabra para curarme. El Espíritu sabe. Por eso, hermanos, alabamos al Señor, porque el Señor nos está llevando para esa realidad hoy. Y no solo eso, sino también el Señor necesita traernos a la realidad del cuerpo. Nosotros vimos que el Espíritu habita en nos, Cristo habita en nosotros, más también para comprender toda la extensión de lo que Cristo es para nosotros: complemento, altura, profundidad, largura. Yo necesito de los hermanos y los hermanos necesitan de mí. Precisamos uno de los otros y
Necesitamos aprender a ser confrontados unos a los otros, no para discutir teorías, no para discutir doctrinas, más para que nos ayudemos mutuamente. Una palabra que está repleta en la Biblia del Nuevo Testamento es unos a los otros, instruidos mutuamente, consolados mutuamente, exhortados mutuamente, estimulados mutuamente. Entonces, cuando el hermano viene a estimularte, a confrontarte, no lo rechaces. Es el Espíritu quien sabe llevando a ese hermano a corregirte, a corregir tu ruta. Nunca hables, el hermano está interfiriendo en mi vida. No. Tienes que estar abierto para que el cuerpo de Cristo sea mutuamente ayudados. Espiritualidad solitaria es falsa espiritualidad. La verdadera espiritualidad de alguien es cuando alguien es capaz de confrontar al cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo puede hablar contigo y tú no rechazas. Esa es la espiritualidad verdadera. Una persona que está allí en la montaña nunca va a ser una persona espiritual. Yo me voy a retirar, voy a quedar ahí arriba. No, tú nunca vas a ser transformado ahí, porque transformación viene exactamente de convivir en el cuerpo de Cristo. La transformación es cuando la gente pide al Señor, Señor, yo no quiero leer la Biblia apenas solo para ser informado. Yo lamento, sí, a lo largo de estos años, muchos momentos, nosotros fuimos bien informados, pero poco dejamos de ser transformados. Hoy el Señor nos está llevando a esa realidad. Señor, Espíritu, yo estoy aquí para que tú me pongas en la palabra y esta palabra me transforme. Mi relacionamiento con la Biblia, mi oración diaria con el Señor, cuando yo invoco al Señor, antes fue hablado, no coloques el automático, no invocar, oh Señor Jesús, tú tienes que invocar teniendo la realidad, estar con el Señor. Estoy invocando con realidad, estoy orando con realidad, estoy teniendo encuentros contigo cuando oro de verdad. Yo no quiero nada automático, Señor. Me tira, me saca del automático, me hace tener la realidad. Cada encuentro con el Señor, fresco como siempre. Cada encuentro con el Señor, real, vivo. Y no una cosa automática que no nos va a ayudar para nada. Eso es distracción. Nosotros tenemos que tener la novedad de vida a cada momento. Novedad de espíritu a cada momento. Eso solo puede ocurrir, hermanos, cuando nosotros nos dejamos exponer por la palabra por medio del Espíritu. El Espíritu de la verdad nos guiará a toda la verdad. Él nos enseñará todas las cosas. Nosotros tenemos que tener el depósito de la palabra en nosotros. Tenemos que tener el depósito de la Biblia en nosotros. No dependa de lo que otros hablan. La Biblia para usted. Usted tiene que conocer la Biblia. Y ahora lo que tú conoces de la Biblia, permítete confrontar con la Biblia unos a otros. No para discutir, más para ayudarse mutuamente. ¿Qué es lo que tú viste ahí, hermano Spurgeon? ¿Qué viste tú? ¿Qué vio? Vamos a aprender a tener esta experiencia y vamos a crecer juntos. El Espíritu va a conducirnos juntos a toda la verdad. Como dice Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Oh, Señor Jesús, para terminar, nosotros somos enseñados que tenemos la mente de Cristo. En 1 Corintios 2, voy a leer este capítulo rápidamente a partir del versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todas las cosas escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios,
sino el Espíritu de Dios. Nosotros hoy estamos en las cosas de Dios y para conocer las cosas de Dios necesitamos del Espíritu que nos guíe. ¿Cuándo? En todo. ¿En qué? En todo. Todo. Todo es todo. A todo momento, en las pequeñas y en las grandes. No somos autodidactas en las cosas de Dios, no. Nosotros nos tenemos que someter a nuestro profesor, a nuestro instructor, a nuestro paracleto, que es el Espíritu. Y ahora, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¡Aleluya! Diga para los hermanos, yo recibí el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente, para que conozcamos lo que por Dios nos fue dado gratuitamente. Dice también, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Mira el Espíritu enseñando aquí, confiriendo todas las cosas espirituales a los espirituales. Yo no sé, pero el Espíritu sabe y yo tengo que aprender con el Espíritu. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque son locura y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Pero el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora para terminar, me pasé 2 minutos. Romanos 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es la función del Paracleto. Nos asiste, nos toma por la mano para ayudarte a confiar. Tú estás flaco. ¿Qué significa flaqueza? Es no saber vivir en el Espíritu, es no saber andar en la presencia del Señor. Eso es flaqueza. Entonces el Espíritu nos toma con la mano y nos asiste en las flaquezas. ¡Aleluya! Porque no sabemos orar como conviene. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya, tenemos intercesor. El Paracleto también tiene el significado de intercesor. Está intercediendo por usted y por mí. Día y noche, usted está durmiendo allí. Tomar a Francisco cuando despierte y despierte en mi presencia. Tomar a Juan Bautista y despierte, abre la boca, invocando su nombre. Tomar a Quimer, despierte pensando en las cosas de lo alto. ¿Usted cree que el Espíritu está intercediendo por eso? Ciertamente, y no solamente eso, en Hebreos 7 habla que el Señor allí en el trono intercede por nosotros. Alabado sea el Señor. Y aquí dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intercesión del Espíritu, porque conforme a su voluntad de Dios, intercede por los santos. La intercesión del Espíritu por nosotros es según la voluntad de Dios. Significa para llevarnos para dentro de Cristo. Cristo es la voluntad única de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Alabado sea el Señor.